Dios les bendiga, mis amadas hermanas. Les agradecemos nuevamente la sintonía el día de hoy en este programa de Mujer Virtuosa, donde estaremos hablando nuevamente de la palabra del Señor. Y es que para llegar a ser una mujer virtuosa, pues es un camino bastante largo, pero con la ayuda del Señor hemos de llegar primeramente, ¿verdad? Y como cada martes, les voy a hacer la presentación de las hermanas que hoy nos van a estar acompañando. Primeramente, déjenme presentarles a nuestra pastora Ingrid de Pérez. Pastora, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Gracias, Fanny. Dios le bendiga. Pues por misericordia del Señor, una vez más estamos aquí reunidas para poder trasladar la palabra que el Señor hoy ha permitido que sea revelada a nuestras vidas y esperamos que sea de edificación para todas nuestras amigas y hermanas que tengan a bien poder vernos el día de hoy. Así es que muchas gracias, Fanny. Amén. También les presento a nuestra hermana Yasmín, que como cada martes también nos acompaña aquí para la palabra del Señor, hermana. Gracias, hermana Fanny. Bendiciones, mis amadas hermanas. Estamos muy contentas de que el Señor siga revelando su palabra a través del estudio de la palabra. Sabemos que estamos necesitados cada día del Señor y este día el Señor tiene una palabra precisa para cada uno de nosotros. Así es, amén. Y tenemos una invitada especial, nuestra hermana Samantha, que también hoy nos va a acompañar a lo largo del programa para esta hermosa enseñanza. Hermana, ¿cómo se encuentras? Bien, gracias. Qué bendición poder estar aquí y poder compartir con ustedes un poco de lo que el Señor nos da, ¿verdad? Amén. Bien, pues le vamos a dar la palabra a nuestra amada pastora para que podamos orar y el Señor nos revele de su palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Padre, en esta preciosa oportunidad te damos gracias, Señor, por darnos la bendición, Señor, de poder dirigirnos una vez más primeramente hacia ti, Papito Santo. Hoy venimos pidiendo de tu gracia, Señor, venimos pidiéndote esa doble porción de gracia, esa doble porción de misericordia, Padre, pero también venimos suplicándote, Señor, la llenura de tu Espíritu Santo, Señor, para que por medio de ella, Señor, nosotros podamos hoy abrir nuestra boca, Señor, y trasladar esa palabra que sabemos que será de edificación para todas y cada una de las mujeres, Señor, que hoy han tenido a bien poder conectarse, papito. Te suplicamos en el nombre de Jesús que tú llenes nuestra boca, papito lindo, que no sea palabra humana ni palabra de hombre, Señor, sino que sea palabra que proviene de tu propio corazón, Señor. Hoy nos disponemos en tus manos, papito santo, y te suplicamos, Señor, que esta palabra, Señor, pueda ser de bendición, Señor, para cada una, Señor, de aquellas, Señor, que hoy nos han de ver. En el nombre poderoso de Jesús, en tus manos encomendamos nuestra vida. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, amadas hermanas. Y bueno, pues hoy vamos a tocar un tema acerca de la mujer virtuosa, pero de Ana. Y es que como bien ya lo sabemos, nuestro texto principal es Proverbios 31:10. ¿Sí? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y esa pregunta, como a lo largo de estos episodios, la hemos estado mencionando constantemente, ¿verdad? Porque pareciera que es muy difícil hallar una mujer con virtudes, una mujer virtuosa. Sin embargo, la palabra del Señor nos enseña a muchas mujeres virtuosas. Y en este día queremos ejemplificar a una mujer virtuosa que sería Ana. Esta mujer Ana, ¿verdad? La vamos a ver en Primera de Samuel, el versículo 1, capítulo 1, desde el 1 empieza a hablar acerca de esta mujer Ana. Y vemos que Ana fue madre de Samuel, el profeta, era esposa de Elcana, ¿verdad? Y vamos a ver ahí la palabra del Señor. Primeramente yo quisiera comentarles que la palabra Ana viene del hebreo 2584, que significa favorecida. Y es lo que hoy queremos tocar con ustedes y aprender. Esta palabra favorecida viene del griego 5487, que significa hacer acepto, según el diccionario Strong, pero también en el Tugi, ¿verdad? Dice que es colmar de gracia.
Entonces, por ahí encontraba otro significado del nombre de Ana, que significa también gracia. Pero la palabra principal de este día es, o la virtud que encontramos en Ana, es que era una mujer favorecida. ¿Qué significa la palabra favorecida? Es dar auxilio, ayudar o amparar, es proveer una ventaja, pero aquí hay algo que me llamó mucho la atención porque efectivamente este significado se cumplió en Ana, que era responder una necesidad de alguien. Y podemos ver que Ana, yo creo que todas la conocemos, ¿verdad? Como una mujer que era estéril, que no podía tener hijos. Y que ese fue el principal motivo de su amargura, de su tristeza, de su desconsuelo. Pero también podemos ver que al final el Señor la favoreció dándole un hijo. Al final el Señor respondió esa necesidad que ella tenía. Y lo vamos a ver ahí en Primera de Samuel 1:3. No sé si quieran acompañarme. Primera de Samuel 1:3. Ah, ok. Bien. Dice la palabra del Señor, y todos los años aquel varón subía, hablando de Elcana, el esposo de Ana, de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová. En Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y podemos ver en el versículo siguiente que dice que, y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, una porción del sacrificio que daba. Pero Ana, dice el versículo 5, daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Bien, ¿cuál es el contexto de esta palabra? Elcana tenía dos esposas, era Penina y era Ana. Penina, ¿verdad? El Señor sí le había dado el privilegio de tener hijos, pero a Ana no. Y entonces podemos ver que ellos o esta familia, incluyendo a esta mujer, Ana, ¿verdad? Era una mujer dedicada al Señor, porque dice que cada año iban a ofrecer un sacrificio a Jehová. O sea, era una mujer de iglesia, una mujer que se dedicaba al Señor juntamente con su familia, pero pese a esa constancia, ¿verdad? No podía tener hijos. En otra versión dice la palabra que el Señor le había impedido tener hijos. En la versión Dios habla hoy, el versículo 5, dice, pero a Ana le daba una ración especial porque la amaba mucho, a pesar de que el Señor le había impedido tener hijos. Y tal vez podemos preguntarnos, pero ¿por qué si ella era una mujer de iglesia? Una mujer tal vez como tú, como nosotras, ¿verdad? Que buscamos la presencia del Señor constantemente, que venimos al servicio, que oramos, que ofrecemos alabanza al Señor. Pero Ana también era así, ¿verdad? Porque dice la palabra que cada año iban a ofrecer un sacrificio. Y dice que después de ofrecer el sacrificio, su esposo les repartía a todos una porción. Pero notemos ahí la palabra del Señor que dice que su esposo le daba a ella una parte escogida, una parte especial. Y yo había leído en otra versión que decía la palabra del Señor, ahí en el pasaje 5, la versión, déjenme buscárselas, donde dice que a Ana le daba, una doble porción. A Ana le daba una doble porción. Dice que Elcana prefería a Ana, aunque Jehová le había cerrado su seno o el vientre, ¿verdad? Entonces, podemos ver que Ana era una mujer que tal ya ella
tenía esa virtud, solamente que todavía no se le había activado, tal vez. ¿Por qué? Pues lo vamos a ver a lo mejor un poquito más adelante, porque podemos estar en la iglesia, yo puedo ver, pastora, que a veces podemos estar en la iglesia todo el tiempo, pero eso no significa que verdaderamente nos derramemos o nos humillemos delante del Señor. Podemos venir, no sé, todos los días del servicio, podemos orar, pero si verdaderamente nosotras no nos derramamos delante del Señor, sinceramente, tal vez no podamos encontrar ese favor del Señor. Porque yo puedo mirar que Ana iba al templo, Ana oraba, Ana iba a ofrecer sacrificio en conjunto con su esposo, pero ¿qué es lo que le impedía a ella que el Señor le diera el favor, le cumpliera su necesidad? Porque ella añoraba tener un hijo. Ahí dice que en primera de Samuel igual, capítulo 1, versículo 6, dice que Penina era la otra esposa del Cana. Dice que la molestaba, dice que la irritaba en otras versiones y la enojaba y la entristecía, porque Penina pues sí podía tener hijos, pero ella no. Y entonces podemos notar también que ahí hay otra virtud de Ana, que tal vez ella no se miraba, pero era una mujer con autodominio, porque a veces, de verdad, muchas mujeres, ¿verdad? ¿Quién no? Alguien que nos esté molestando, que nos esté insultando, humillando, a veces podemos reaccionar de la misma manera. Sin embargo, Ana, no sé, ahí la palabra no dice que a lo mejor ella se ponía el tú por tú o también le decía algunas cosas, pero sí causaba un efecto de forma interna. Y ese efecto, ¿verdad? De entristecerla, de irritarla, de enojarla, de molestarla, yo creo que era el impedimento por el cual el Señor no le había dado ese favor, no la había hecho acepta, ¿verdad? Entonces, pastora. Sí, era lo que yo pensaba también, pues que definitivamente, pues como tú dices, el nombre de Ana, pues era un nombre precioso, ¿verdad? Y eso es lo que pasa muchas veces y como nos han enseñado que pues nuestro nombre tiene mucho que ver. Muchas veces nos marcan, nos sellan con un nombre que nos han dado y en este caso pues a ella le dieron ese nombre tan precioso, ¿verdad? Podríamos decir. Pero realmente ella, como tú dices, tenía su dominio propio para no, sí dice aquí la palabra, ¿va? Que ella se irritaba, se enojaba y se entristecía. Pero como tú bien dices, ¿verdad? Probablemente ella no respondía, como nosotros decimos, a cuentazos, ¿verdad? Sino que pues solo eso era lo que le pasaba, ¿verdad? Pero creo que cada vez, me imagino pues que cada vez para ella era más difícil, cada vez para ella, cada año era más difícil para ella el saber que pues Penina iba y cada vez presentaba un hijo más, en cambio ella, ¿no? Entonces creo que de esa manera probablemente ella estaba creando amargura dentro de su corazón, estaba creando más resentimiento y eso cada vez le impedía más que ella pudiera tener un hijo, ¿verdad? Entonces yo me ponía a pensar que ella, como tú decías al principio, ella se mantenía ahí en la iglesia, se mantenía, o sea, siempre subía, ella también juntamente con su esposo subía, ¿va? Pero más sin embargo el Señor no le daba esa bendición. Entonces creo que tal vez no había alcanzado el propósito que Dios tenía para su vida, porque recordémonos que la palabra del Señor dice que todas las cosas nos ayudan a bien, a los que amamos al Señor, y definitivamente ella amaba al Señor, ¿verdad? Ella amaba al Señor juntamente con su esposo y juntamente con los demás, ¿verdad? Ella siempre pues cumplía de subir, ¿verdad? Entonces, creo que ella tal vez todavía no había llegado a alcanzar la estatura que tenía que alcanzar. Yo creo que el Señor le había permitido vivir esto para que ella pudiera ver el milagro de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces muchas mujeres no pueden tener sus hijos y luchan por medio de ir a exámenes médicos, de hacer muchas cosas. Y no es malo que lo hagan, no es malo. Pero a lo largo de todo vemos que
cuando es Dios el que permite que uno pueda tener un hijo, es un milagro. Es un milagro. Entonces yo creo que el Señor lo que le quería mostrar era que el milagro de Él, y quería mostrarle cuán grande es el amor de Dios, ¿verdad? Cuán grande es el amor, dándole lo que ella más amaba, lo que ella más anhelaba. Yo creo que tal vez al principio, pues de plano, ¿verdad? Cuando uno se casa, bueno, tal vez ahora en este tiempo, como hablábamos la otra vez, ¿verdad? Las jovencitas ya no quieren tener niños, les cuesta mucho tener niños, ¿verdad? A veces, no en todas, ¿verdad? No en todas las parejas, pero en muchas parejas ya no quieren tener niños, sino que se ponen a adoptar mascotas, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que es una bendición. Los hijos son una bendición porque así lo dice la palabra del Señor, que los hijos son herencia de Jehová. Entonces nosotros como hijas de Dios queremos tener herencia de Jehová. Entonces me imagino que ella, eso era lo que anhelaba al principio, pero por alguna razón el Señor no se lo permitía. Entonces ella, conforme fue pasando el tiempo, me imagino que ya se le convirtió como en una competencia. Se olvidó de que el querer tener un hijo, eh, la palabra del Señor lo dice, de que herencia, ella ya no aleraba tanto la herencia de Jehová, sino lo que ella empezó era como para querer competir. Esa es mi pensada, ¿va? Esa es mi pensada. Pero al final el Señor le dio la victoria. Al final el Señor le dio la victoria porque le permitió tener a su hijo. Pero dice, a mí me impacta lo que dice más abajo, ¿va? Cuando dice que ella se derramó delante del Señor, ¿verdad? Que más que el sacerdote, ¿verdad? La confundió y pensó que tal vez se había puesto a tomar alguna bebida para ponerse de esa manera. Dice que ella solo movía sus labios, porque ni hablaba, dice que solo movía sus labios, ¿va? Y el sacerdote la había juzgado mal, ¿verdad? Entonces yo pienso que en ese momento ella alcanzó, fue allí donde ella alcanzó el poder, alcanzó y recordó probablemente lo que al principio realmente es tener un hijo, ¿va? Que es para bendición de cada una de nosotras, es para alcanzar ese regalo de parte de Dios. Entonces, otra que yo me ponía a pensar, pero ahí sí que nos corrija el pastor si no estamos bien. Bueno, a mí, porque soy la que voy a decir esto, ¿va? Pero yo pienso que en esa parte donde dice, es que no me recuerdo en qué versículo es, donde dice, aquí está, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces yo me imagino que allí como que ella alcanzó ser llena del Espíritu Santo, digamos así trasladándolo en lo espiritual, ¿verdad? Y entonces allí fue donde el Señor le dio esa victoria. Entonces, no, y nos muestra también ahí que nosotros no debemos de dejarnos vencer, sino que nosotros debemos de luchar. Claro, pidiéndole al Señor si es su voluntad, porque muchas veces, les voy a contar antes cuando yo era niña, no hace mucho tiempo de eso, pero sí ya hace bastante, llegaba un pastor que era nuestro pastor en ese tiempo, y él decía, les voy a contar una anécdota, decía él. Fíjense, decía que yo conocía a un varón, decía, él se llamaba Juan, decía, pero yo creo que era una anécdota de él, que decía, él se llamaba Juan, decía, y él era hijo de Dios, decía, pero él conoció a una joven que se llamaba María, entonces él amaba a María y siempre él oraba y le decía al Señor, Señor, por favor, yo quiero que sea tu voluntad y no la mía, pero tú sabes que yo quiero a María, nos decía el pastor, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Dice, vino el Señor y lo escuchó y le dio a la María, dice. Pero ¿qué pasó cuando le dio a María? Dice, él se alejó de Dios, dice. Entonces no era la voluntad de Dios. Entonces tenemos que aprender a pedir también, porque muchas veces pedimos, Señor, dame un carro último modelo y yo voy a ir a tu casa, te lo prometo, Señor. Y cuando tenemos el carro último modelo ya ni nos aparecemos por la iglesia. Entonces hay que aprender a pedir, ¿verdad? Pero esta mujer no cesó de pedir.
Ella ahí estaba constante, pidiéndole al Señor su hijo, ¿verdad? Y probablemente cuando ella logró traspasar esa barrera en su mente de decir, bueno, entonces, ¿para qué quiero el hijo? ¿Para competir con Penina? ¿O lo quiero porque verdaderamente yo anhelo, deseo ser madre? ¿Verdad? Entonces creo que ahí fue donde el Señor eh, la escuchó, obtuvo gracia delante del Señor, ¿verdad? Y ahí fue donde ella alcanzó verdaderamente. Pero aquí veo que nuestra invitada tiene muchas ganas de platicar. Amén. Amén. Sí, como comentaban ya pues nuestras hermanas, yo miraba ciertamente que Penina y Ana pues ya tenían una rivalidad, ¿no? Porque Penina pues sí podía tener hijos y Ana era estéril. Entonces, esa misma rivalidad yo creo que para el Señor era un impedimento para concederle pues el anhelo de su corazón, que era tener hijos. Entonces, yo pues aquí investigando qué era ser estéril, encontré que es no da fruto, tierra o campo estéril, que no produce y es de pocas obras. Entonces, yo creo que el que Ana fuera estéril le hacía que fuera una mujer de pocas obras, aunque podemos mirar que ella realmente era una mujer que le oraba al Señor, porque yo miraba aquí en la palabra que decía que ella siempre oraba y pedía pues por lo que ella realmente necesitaba, ¿no? Pero el Señor yo creo que viendo pues esa rivalidad, como ya lo mencionaba, pues no podía, o sea, era algo que a él le impedía poder darle eso que ella que tanto anhelaba. Entonces yo creo que es como importante darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo, si lo que pedimos es por una rivalidad que tenemos o por querer competir con alguien o porque realmente es algo que anhelamos en nuestro corazón, ¿no? Y es que sí, efectivamente, por ejemplo, aquí la Reina Valera 60, ahí dice en Primera de Samuel 1:6, y su competidora la irritaba. O sea, sí ya había una competencia, ¿verdad? Yo quiero pensar que mientras Ana quería uno, Penina ya tenía dos, y mientras ella seguía pidiendo uno, ella ya tenía tres, y así, ¿verdad? Entonces sí, es importante escudriñar nuestro corazón y lo que usted decía, pastora, saber y entender qué es lo que estamos pidiendo. Porque a veces, como decía nuestra hermana Samantha, a veces, incluso la palabra lo dice, ¿verdad? Dice, a veces pedís y no recibes porque pides mal, pides para tu propio deleite. Sí. Y lo que Ana a lo mejor en ese momento estaba haciendo era por competencia. Ya a lo mejor se le había olvidado lo que usted decía, pastora, la intención primera de ser madre como tal. Ya era solamente tal vez por agradar al esposo, de decir yo también puedo tener hijos, pero no era eso el propósito, hermana Yasmín. Gracias, hermana Fanny. Mire, como bien lo dice y lo hemos también traducido, ¿verdad? Que la palabra se explica a sí misma. Entonces, lo que usted comentaba, hermana Fanny, que Ana le daba la doble porción. Ella nunca se dio cuenta lo que el esposo le daba. O sea, porque para el Caná ella era la más amada. Entonces, prácticamente hasta se perdió su valor porque decía, ella nada más se fijaba en lo que Penina tenía, pero no se fijaba en lo que ella valía ante los ojos de Dios y ante los ojos de su esposo. Muchas veces, lo comentaban nuestras hermanas, nos irritamos, por todos los comentarios, nos amargamos, traemos la amargura, eso se arraiga, echa raíces, no podemos sacarla y por eso el Señor no nos concede las peticiones de nuestro corazón. Y miren, algo muy importante, porque dice la palabra del Señor, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar. El propósito era adorar, cuando Ana siempre nada más se fijaba en lo que tenía Penina, no se fijaba en lo que ella tenía, porque ella era muy valiosa, ella era de gran estima. ¿Cuántas mujeres luego a veces nos sentimos menos, nos hacemos nosotras mismas sentir menos? Pero miren, algo muy, muy precioso, dice, iba con una finalidad de adorar.
Y cuando el varón sube a adorar, ¿qué quiere decir eso? Que está metido con el Señor. Entonces, cuando el varón está, que es la cabeza, está metido con el Señor, entonces el Señor viene y derrama las bendiciones, porque recordemos que las bendiciones vienen de la cabeza. Entonces, si la cabeza está metido con el Señor, entonces la bendición va a llegar, pero muchas mujeres queremos la bendición ya, desesperadas, ya. Y miren lo que comentaba nuestra hermana Fanny, cómo el Señor le hace honor al nombre de Ana, porque dice, es favorecida, es una mujer favorecida. Entonces tenía el favor de Jehová. ¿Por qué? Porque el Señor estaba dentro, el Caná estaba en los propósitos del Señor, que iba a adorar, estaba en el templo. Entonces, como les comentaba, era una mujer favorecida, daba honor a su nombre. Entonces también le respondieron su necesidad, pero muchas veces el Señor no responde a nuestra necesidad porque lo queremos para competencia. Amén, hermano. Así es. Y yo notaba, ahorita que estábamos platicando de esto, notaba en el versículo 7, dice, y así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. Enojaba así a la otra, por lo cual ella lloraba y no comía. ¿Cuántas veces? Y es que si lo miramos detenidamente, yo creo que esto era lo que al Señor le impedía hacerle el favor a Ana, que ella ya tenía amargura en su corazón. Y entonces cuando lo hemos visto en los discipulados ahora, que cuando ya brotó en nosotros una raíz de amargura, eso nos aparta de la gracia del Señor, porque el Señor no puede sembrar sobre algo que ya creció. Tendría que desarraigarlo, en este caso, desarraigar la raíz de amargura en Ana para poder sembrar y que ella pueda tener fruto. Pero, hermanas, las vamos a dejar picadas. Vamos al primer corte y les pedimos que no se muevan porque vamos a la recta final del programa, así es que no se despeguen de donde están. ¿Volvemos? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. Iglesia de Cristo Judá Puebla de Ministerios Ebenecer te invita a que participes en nuestros discipulados en casas, en donde nos reunimos para aprender más a la luz de la palabra, todos los días martes, jueves y sábados, a partir de las 5 de la tarde en adelante. Escríbenos por nuestras redes sociales para más información. Déjame entrar a tu habitación. Quiero vivir en tu presencia. Déjame sentir tus manos. Quiero habitar junto a ti. Confiado estaré, yo sé que volverás por mí, Señor Jesús. Yo te anhelo, te deseo, eres mi pasión, Señor. Solo quiero adorar. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Na, 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 na. De vuelta aquí en Mujer Virtuosa. Y pues bueno, vamos a dar un breve resumen de lo que hablamos en el bloque anterior. Hermana Yasmín. Gracias, hermana Fanny. Comentábamos en el corte anterior cómo Ana era favorecida, cómo era que subían al templo, iban a adorar. Entonces, lo que usted comentaba, hermana Fanny, decía en la Biblia de las Américas, pero Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Muchas veces, lo comentábamos, estamos
llenas de amargura porque alguien más nos viene y nos irrita. Entonces es necesario sacar esa amargura para que el Señor conceda las peticiones del corazón. Bien sabemos que el Señor siempre está en el asunto y si ya le pedimos algo al Señor, el Señor nos los va a conceder a su tiempo. Amén. Amén. Hermana Samantha. Sí, amén. Bueno, yo quería hacer un comentario en cuanto a que Ana era favorecida, porque como ya lo habíamos leído, nos explicaba que su esposo pues subía al templo, ¿no? Y ella también lo hacía pues diariamente. Y aquí algo muy importante es que Ana podía reconocer el poder del Señor, ¿no? Porque ella no se inclinaba a otros dioses, ella reconocía que el Señor era quien le podía dar ese anhelo de su corazón. Entonces, aquí yo miraba que entre su oración ella decía, nadie se le compara, no hay quien pueda protegernos como nuestro Dios. Entonces, qué importante es que cuando vengamos nosotros aquí al templo, pues reconocer quién es el Señor, ¿no? Que Él es el que tiene el poder realmente. Amén. Amén. Sí. Bien, amadas hermanas. Y ahí en Primera de Samuel 1:7 me llamaba la atención algo, porque venimos comentando acerca de que tenemos que sacar lo viejo que ya tenemos en nosotros. En este caso, Ana pues tenía tristeza, tenía amargura, tenía dolor, para que el Señor pueda hacer algo en nosotros. Me llamaba mucho la atención este pasaje porque dice que, bueno, ahí dice, y así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. Enojaba así a la otra, por lo cual ella lloraba y no comía. Si lo vemos de forma espiritual, amadas hermanas, ¿cuántas veces venimos a la iglesia y envueltas en nuestra aflicción, en nuestro dolor, en nuestra amargura, dejamos de comer ese pan espiritual que el Señor nos está dando en el momento? Y no podemos ver que a través de ese pan que el Señor nos va a dar en ese momento también vamos a ser favorecidas o vamos a ser bendecidas, sino que estamos tan enfocadas en eso que aun cuando llegamos a la casa del Señor seguimos pensando en ese dolor, en esa tristeza, en esa amargura y nos impide recibir, porque dice que ella lloraba y no comía. O sea, no comía de lo que ellos mismos habían ofrecido al Señor, ¿verdad? Podemos ver que hay muchas mujeres, incluso, ¿verdad? Yo puedo compartirles que en su momento tal vez yo fui así, que no podía ver que las bendiciones del Señor me las estaba poniendo aquí al frente, sino que yo metida en mi problema no veía más allá. Y entonces, pero Ana, pudimos ver que era favorecida, lo que es su nombre. Tal vez todavía no había alcanzado el favor de Jehová, pero ya era favorecida con su esposo, porque su esposo dice que le daba una doble porción de ese sacrificio que daba al Señor, le daba una parte escogida, una porción especial. Ya era favorecida, le faltaba el favor de Jehová, pero ella no lo miraba, como decía nuestra hermana Yasmín, no valoraba esa parte. No la podía ver. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que dice la palabra que ella estaba amargada en su espíritu. O sea, no podía ver las bendiciones del Señor. Pero hubo una parte ahí en Primera de Samuel 1:9 que yo creo que, como decía usted, ya Ana, cada año para ella era más difícil el proceso de Penina, el proceso de no poder tener hijos, que llegó el momento en el que dijo, ya, basta, ¿verdad? Me voy a levantar y vamos a leerlo, dice la palabra ahí en el 9. Dice, en cierta ocasión, podemos ver ahí que Ana sí llegaba a ofrecer sacrificio, llegaba tal vez a orar en el Señor, pero dice, en cierta ocasión, o sea, fue en un momento, en un de repente, ¿verdad? Dice, estando en Silo, Ana se levantó. Si lo hablamos espiritualmente, ¿verdad? Cobró fuerzas. Pero también podemos ver que eso fue de parte del Señor, porque dice la palabra que el querer como el hacer viene del Señor. Por sí misma, por sus propias fuerzas, no lo hubiera podido hacer. ¿Por qué? Porque ella ya estaba entristecida, estaba amargada. Entonces dice, se levantó después de la comida.
Dice, el sacerdote Elí estaba sentado en un sillón cerca de la puerta de la entrada del templo del Señor. Y el versículo 10 dice, y Ana, llorando, con el alma llena de amargura, se puso a orar al Señor. Pero yo veía en otra versión y quisiera leérselas, porque dice que ella oraba con todo su corazón. Ahí en el versículo 10 dice, Ana estaba muy triste y lloraba mucho mientras oraba. En el pasaje 12, en el versículo 12, ahí acompáñenme en el versículo 12. O sea que esta oración no fue una oración como tal vez las hacía, porque podía ir a orar. Y es que cuando uno reconoce lo que decía nuestra hermana Samantha, reconoce al Señor y sabe que Él es el único que nos puede hacer el favor, que nos puede favorecer, que nos puede cumplir ese anhelo que necesitamos, ya no oramos solamente por orar, ya tenemos un motivo, ya tenemos un propósito, ya tenemos una visión del por qué estamos orando, para qué, y también a través de la fe que el Señor pone en nosotros, estamos confiando en que el Señor nos va a hacer lo que estamos pidiendo. Y aquí es cuando dice la palabra, dice, y mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí le observaba la boca. Pero hay otra versión que dice que ella oraba con todo su corazón. Ella oraba con todo su corazón, es decir, que se derramó delante del Señor. Y la palabra de Dios en Romanos 12:1 nos habla de esto. No sé si quieran acompañarme, Romanos 12:1. Hermana Samantha, ¿nos lo puede usted leer? Miren, hermanas, mientras un comentario así rapidito, miren cómo es el Señor, porque dice que el Cana, su marido, le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? Entonces, como usted comentaba hace un ratito, muchas veces venimos al templo y nada más venimos por nuestra angustia, no venimos a digerir la palabra que el Señor tiene para nosotros. Muchas veces nada más, así como venimos, así nos vamos con el mismo problema, con la misma angustia. Y no, porque el Señor, ¿por qué no comes? Ahí tienes la palabra, ya como usted decía, ya tienes tu bendición, ¿qué? Ahora, ¿por qué no comes? Y algo muy importante, bueno, yo lo vi así de esta manera. Dice, y su rival, en el 6, y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Entonces, miren cómo hace mención. Solo prácticamente se enfocan estos versículos en Ana y Penina, su rival. Entonces dice que su rival solo venía al templo a irritar a Ana. Y Ana quedaba amargada por lo que veía que Penina tenía, sin saber que Ana tenía lo suyo y más abundantemente, el amor de su esposo. Y el amor de su esposo y aún mayor, la bendición de que su esposo viniera a adorar al templo. O sea, cómo es el Señor, que muchas veces como mujeres viene alguien más y nos irrita, no nos llevamos, no digerimos la comida, lo que es la palabra, no digerimos lo que el Señor nos da, no lo tomamos y nos vamos con el mismo problema y seguimos orando por el mismo problema. Pero si el Señor ya nos dio la palabra, muchas veces habla en la profecía y no hacemos caso de esas bendiciones. No hacemos caso y las ignoramos. ¿Por qué? Porque estamos viendo lo que los demás tienen. Amén, hermana, perdón. Hermana. Amén. Ok, dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Aquí otra versión dice, por lo tanto, los invito, hermanos, por la misericordia de Dios, a que se presenten ustedes mismos, vuestras propias personas, como víctima viva, santa, agradable a Dios, sea este el culto verdadero que quiere el Señor, ¿verdad? Y es que eso es lo que tal vez yo puedo mirar en Ana. Tal vez iban a ofrecer un sacrificio,
Pero el verdadero sacrificio que al Señor le agrada es que nosotros mismos nos ofrezcamos a Él, nos derramemos. Y tal vez Ana iba cada año con su esposo a ofrecer un sacrificio y tal vez ya se le había hecho como una costumbre, como algo rutinario. Y entonces, cuando Ana decide decir, ya, me voy a levantar, voy a ir a orar al Señor, pero dice que no era una oración cualquiera, fue una oración larga. Y anteriormente no dice que ella oraba así, dice que oraba, pero no hacía mención a esto. Dice el 1 Samuel 1:13, dice, pero ella oraba largamente y mentalmente. No se escuchaba su voz, solo se movían sus labios. Incluso, imagínese, hermana, dice que el sacerdote creyó que estaba borracha. ¿Cómo? ¿En qué condición Ana se derramó para que el sacerdote pensara que estaba ebria? En otras versiones dice borracha. O sea, podemos ver que ahí fue cuando Ana dijo, Señor, ya no aguanto más, ya no puedo más. Y tal vez en ese mismo sentir, ella, como lo habíamos visto que competía con Penina, dijo, Señor, tal vez, ¿no? Yo pienso, si ya no me vas a dejar tener hijos, está bien, ya quítame este dolor, esta tristeza, esta angustia, ya no la quiero sentir. Ahí abajo dice que el 14, y le dijo, el sacerdote le dijo, ¿hasta cuándo vas a estar borracha? Deja el vino. Y Ana en el 15 le dice, no es eso, Señor, contestó Ana, no es que haya bebido vino ni ninguna bebida fuerte, sino que me siento angustiada y estoy desahogando mi pena delante del Señor. Y podemos ver que Ana ya estaba como en las últimas, ¿verdad? Y dijo, Señor, ya no puedo. Y la palabra del Señor dice, venid a mí todos los que estén cargados, trabajados, que yo los haré descansar. Y es lo que en ese momento a Ana se le reveló, que podía hallar no solo el favor de Jehová ahí, sino que también el descanso, el alivio a su angustia, porque dice, estoy desahogando mi pena. Se descargó, como usted decía, hermana. ¿Cuántas veces traemos aquí la mochila de tristeza, la mochila de dolor, la angustia, el cólera, no sé, muchas cosas, ¿verdad? Venimos, adoramos, oramos y bajamos las bolsitas por ahí. Y ya después cuando nos vamos nos las volvemos a cargar. Pero no, es venir y dejar todo eso delante del Señor. ¿Para qué? Para que el Señor nos pueda dar esa bendición, para que podamos hallar gracia delante de Él y sobre todo el favor de Jehová. Porque dice ahí la palabra, ahí más adelante en el 16 dice, no piense usted que soy una mala mujer, sino que he estado orando todo este tiempo porque estoy preocupada, estoy afligida. Y ahí podemos ver todo lo que a lo mejor el Señor le impedía bendecirla y contestarle ese favor, porque estaba angustiada, estaba llena de pena. Dice que estaba preocupada, afligida. ¿Cuántas cosas no tenía esta pobrecita mujer? Y también nosotras venimos así alguna vez. Sí. Y tal vez hay alguien, ¿verdad?, que nos está mirando que se siente así, que se siente angustiada y que tal vez vaya a una iglesia y que no siente que salga diferente, no se sigue sintiendo cargada, se sigue sintiendo angustiada, triste, y cada vez que va ahí con el Señor y le pide, Señor, sigue sintiendo lo mismo. Y lo que usted decía, no pasa nada. Pero entonces es momento de que nosotras dejemos todas esas cargas, nos vaciemos por completo delante del Señor, porque Él es el que quiere hacer favor a nuestra vida, a nosotras. Él escucha, dice la palabra del Señor, que Él concede las peticiones de nuestro corazón. Ahí en Salmos 21:2 dice la palabra del Señor, Salmos 21:2. Hermana Samantha. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Perdón. Y ahí en otra versión yo encontré que decía, le has concedido lo que su corazón desea.
¿qué deseaba Ana? Un hijo. En su corazón al principio lo deseaba. Dice, no le has negado lo que sus labios piden. Cuando Ana estaba orando, esta vez, y tal vez yo digo por última vez, porque aquí se mira, ¿verdad? Así. Ella dice que no se escuchaba su voz, sino que solamente Elí podía ver el mover de sus labios. O sea, estaba rogando, estaba pidiendo, pero en su corazón ella anhelaba todavía eso de ser madre. Entonces dice aquí la palabra que concedió, le has concedido lo que su corazón desea. Perdón, hermana Fanny, miren, otra versión dice, le has cumplido sus más caros deseos y no le has negado lo que te pedía. O sea, imagínense cómo es el Señor que cumple las peticiones de nuestro corazón. Y también la palabra dice, ¿no? Venid y comprar sin dinero, porque el Señor es el dueño del oro y de la plata. Amén. Amén. Y también allí en Salmos 34, 18 dice, en la versión PDT, dice, el Señor siempre, siempre está dispuesto a ayudar a los que sufren. Ana sufría. Dice, y salva a los que han perdido toda esperanza. O sea, el Señor siempre está dispuesto. Tal vez nosotros somos los que a veces no estamos, como decía nuestro pastor en una prédica, ¿verdad? Dispuestos a recibir, sino que venimos predispuestos con lo que traemos. Cuando el Señor nos quiere dar, no queremos recibir, pero Él dice que siempre está dispuesto. O sea, Él quiere ayudar a todos los que sufren y quiere salvar a los que han perdido toda la esperanza. Ana ya había perdido la esperanza. Yo no puedo tal vez ver cuántos años ya habían pasado y cuántos hijos a lo mejor ya tenía Penina, ¿verdad? Pero se mira que ya habían sido varios años. Entonces yo creo que ella decía, no, pues yo creo que ese deseo ya nunca va a pasar, nunca me lo vas a conceder, ya habías perdido toda esperanza. Pero mire, algo muy importante, hermana. En otra versión dice, gritan y el Señor los escucha, de todas sus angustias los libra. ¿Qué fue lo que hizo Ana cuando Ana se levantó? Dice que, ahora sí, levantó la voz, ella gritó y le pidió al Señor y el Señor le concedió el hijo que ella anhelaba. Pero vamos a ver más adelante lo que la palabra del Señor dice, ¿verdad? Amén. Hermana Samantha. Sí, aquí quisiera como recalcar algo muy importante sobre el versículo que estamos hablando en el que Ana vino y oró al Señor, ¿no? Y en otra versión dice que ella no oró, sino se humilló delante del Señor. Y entonces, qué importante es cuando venimos y entonces en lugar solo de venir y orar, Señor, gracias, nos humillamos delante del Señor, ¿no? Porque en 1 Samuel 2:7 dice que el Señor es quien humilla, pero también es el que enaltece. Entonces Ana fue enaltecida porque el Señor miró que ella se humilló ante su desesperación. Ella oró largamente y entonces ella, sus lágrimas, yo me imagino, ¿no? Como dice el pastor, una pensada mía. Me imagino que ella oraba y le clamaba al Señor y entonces ese clamor subió como un olor fragante al Señor y entonces el Señor la miró y ahí fue cuando le concedió lo que tanto anhelaba, ¿no? Amén. Y ahí en 1 Samuel 1:18 es cuando dice la palabra del Señor. Replicó ella, que tu sierva alcance tu favor, cuando Eli le dijo, ya no llores más, que el Señor te conceda lo que has pedido. Y entonces ella le dice que tu sierva alcance tu favor. Ahí está nuevamente su nombre. Ahí ella iba a ser favorecida. Iba a alcanzar el favor. Dice, halle tu sierva gracia. También Ana significa gracia, ¿verdad? Dice, delante de tus ojos. Y entonces se fue. Y lo que más me llama la atención ahí en el 18 es que dice que le dio las gracias a Elí. Y dice que luego Ana regresó por donde había venido, comió, ahora sí comió, ¿verdad? Dice, y nunca más volvió a estar triste. O sea, se le quitó todo ese dolor y toda esa angustia, preocupación que tenía de tantos años. En ese momento se le quitó y dice que nunca más volvió a estar triste. Tal vez yo puedo pensar que
Ana cuando de regreso tal vez del viaje, ¿verdad? Le decía, nuevamente no, sin hijos, ¿verdad? Ella ya estaba feliz por dentro, ya se le había quitado esa amargura, porque dice en el pasaje 19 que Dios la favoreció a ella, porque dice, a la mañana siguiente madrugaron y después de adorar al Señor, adoraron al Señor. Y Ana en esa adoración se humilló, como decía nuestra hermana Samantha. No solamente oró, sino que ahora sí se humilló. Dice, regresaron a su casa. Después Elcana se unió con su esposa Ana y el Señor tuvo presente la petición que ella le había hecho. Por fin ella encontró el favor. Después de tanto, el Señor le dio el favor y le concedió, porque dice en el 20 que Ana quedó embarazada, pero ella en su humillación y en su oración tan larga también le hizo una promesa al Señor. Miren, amadas hermanas, también cuánto vale la bendición de un ministro, la bendición del sacerdote, porque nosotros muchas veces, bueno, lo comentábamos también en los foros, ¿verdad? No pedimos la ayuda de los ministros, no pedimos la ayuda del sacerdote en esta ocasión, ¿no? Como estamos hablando, la ayuda pastoral. Entonces ella nunca la veía, Eli nunca la veía. Aquí se ve claramente que Eli nunca la veía. Cuando alzó su voz, Eli fijó la mirada en ella. Entonces, ahora que el Señor te favorezca, ahora que el Señor conceda lo que los anhelos de tu corazón. O sea, cuánta bendición tiene el que nos acerquemos a los ministros y que ellos nos bendigan. Entonces ahí también se desatan las bendiciones. Si alguna vez también hemos estado atados por algunas maldiciones, a veces también por ministros que no nos han dado una bendición, sino nos han lanzado una palabra de maldición. Aquí hay ministros con autoridad que pueden arrancar también esas maldiciones. Amén, amadas hermanas. Samantha. Sí, yo quiero decir que pues Ana tenía entre una de sus virtudes era que realmente era una mujer que tenía como palabra. ¿Por qué lo digo? Porque ella cuando le clamaba al Señor, ella le decía que una vez que ella estuviera embarazada y lo tuviera, se lo iba a entregar al Señor, ¿no? Y ella cuando lo tuvo se recordó y lo hizo. Y muchas veces, ¿cuántas de nosotras no decimos, Señor, es que si tú me concedes esto y ya ni nos acordamos de lo que le prometimos, ¿verdad? Entonces, qué importante es esto porque el Señor mira que realmente ella era comprometida con él. Y sí. Cumplió lo que ella prometió, ¿va? Sí. El Señor le cumplió y ella también le cumplió al Señor, ¿va? Sí. Pues la verdad yo estoy impactada de todo lo que pues el Señor nos ha dado en esta hora y también tengo una inquietud aquí muy grande, pero ya no nos va a dar tiempo trasladarla, así es que no se pierdan el próximo episodio, porque sí creo que va a ser bastante larga eso que el Señor está poniendo muy fuerte en mi corazón. Créanme que me quedé calladita y solo las observaba, las dejaba que siguieran hablando, lo que el Señor les estaba dando, pero lo que el Señor me ha hecho ver en esta otra palabra, se los vamos a trasladar en el siguiente programa, creo yo. Y ahorita, pues, si ustedes tienen una palabra más para poder trasladarles a las hermanas, a las amigas que nos están viendo el día de hoy. Así es. Amén, amadas hermanas, miren, no seamos como esa Ana, ¿verdad? Seamos, que vengan alguien y nos irrite, sino que seamos favorecidas, quitémonos toda la amargura para que el Señor también conceda las peticiones de nuestro corazón. Miren algo importante, Penina solo iba al templo a irritar a Ana. Ana era una mujer de templo, iba al templo a adorar. Amadas hermanas, ahora pidámosle al Señor que Él tome nuestro corazón, que nos haga sensibles ante la presencia del Señor, que Él también nos llene de su Espíritu Santo para poder derramar nuestra alma ante el Señor, para poder adorarle. Amén, amadas hermanas.
Hermana Samantha. Sí, amén. Yo, como decía la hermana Yasmín, sobre pues Penina, ¿no? Que ella era quien estorbaba realmente a Ana. Entonces, si usted por ahí tiene una su Penina, no preste oídos a lo que ella quiere hacer, que es un estorbo, que usted avance para el Señor. No, usted solamente preste oídos al que realmente tiene la palabra, ¿no? Que es el Señor. Y Él es el que abre las puertas. Incluso como Ana, en una aflicción, ella doblaba rodillas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Señor es el único que puede hacer las obras, ¿no? Amén. Amén. Así es, amadas hermanas, pues les invitamos a que si usted tiene alguna aflicción, alguna angustia, alguna preocupación, incluso alguna petición, algo que su corazón anhele, eso no sea un motivo por el cual, o más bien sea un impedimento para que usted no pueda llenarse del Señor. Lo que decía nuestra hermana Samantha, es importante doblar rodillas en todo tiempo, porque dice la palabra, ¿de quién vendrá mi socorro? El socorro viene de Jehová, de nadie más. Él es el que conoce nuestro corazón, lo escudriña a profundidad, Él sabe los anhelos que tenemos, las peticiones, nuestras angustias, pero es necesario que nosotros vayamos a humillarnos, a reconocer que Él es el que puede hacer todo eso. Y Él nos dará lo que nosotros pedimos, nuestros anhelos. Él nos dará la salida a esas angustias, a esas preocupaciones. Hermana, si tú eres una hermana de Dios, una hermana de templo, una hermana de oración, no te canses de orar, de pedir al Señor, porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, como dice la palabra, el Señor hará. Amén, así es. Y sí, es una gran realidad que nosotras tenemos que saber, ¿verdad? Que la oración es la base fundamental de toda mujer y todo varón que es hijo de Dios. Aún aquellos que aún no le conocen también pueden orarle al Señor y el Señor en su misericordia puede también conceder los anhelos de sus corazones, pero es importante que nosotros podamos recibir y aceptar al Señor Jesucristo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que nosotros hemos sido creación de Dios, somos criaturas, fuimos creados por Dios, pero al abrirle la puerta de nuestro corazón al Señor, Él nos adopta y ya no somos más solo creación, sino llegamos a ser hijos de Dios. Entonces, en esta hora quisiera invitar, si hay algún hombre, alguna mujer, alguna joven, algún joven que por alguna razón no ha abierto la puerta de su corazón al Señor, yo le quiero invitar para que hoy le entregue su vida al Señor y que pueda repetir con nosotros esta palabra de oración y entregarle así su vida al Señor. Dígale, Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo reconociendo hoy que he pecado delante de ti. Me declaro un hombre pecador o una mujer pecadora, pero hoy me arrepiento de todo pecado y te pido en el nombre de Jesús que tú me aceptes como hijo. Te pido en el nombre de Jesús que tú entres y mores en mi corazón. También te suplico en el nombre de Jesús que tú me inscribas en el libro de la vida para que yo pueda formar parte de esa familia y poder ser tu hijo o tu hija en el nombre de Jesús. Hoy, papito lindo, venimos atando, Señor, a tu altar, papito santo, a aquellos o aquellas mujeres, Señor, que hoy han entregado su vida al Señor, papito. Te suplicamos, Señor, que tú los inscribas en el libro de la vida, que ellos puedan, Señor, formar parte de esta familia gloriosa, papito santo, en el nombre poderoso de Jesús, para quien sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Así es que los invitamos que no se pierdan nuestro próximo programa en el nombre de Jesús. Que el Señor me les bendiga y siempre les esperamos.